¿Cómo están? Muy buenas tardes, bendiciones del Señor. Ya estamos listos para entrar, como cada día ha sido durante este mes, para entrar con un compartir junto a los ministerios que están aquí en Armonía, que usted escucha habitualmente, varios de nuestros hermanos. Y estamos, como siempre, para ello con el pastor Patricio, que ya me parece que está conectado por ahí. Pastor Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano Pepe. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues, aquí, bendecido. Un gusto de saludarlo. Igualmente, bendecido por acá también en una tarde bien calurosa en Santiago de Chile, pero ya dispuestos, ya animados a esta nueva entrevista con un amado hermano de un importante ministerio aquí en Latinoamérica. Así es, y para presentarnos ese invitado de esta tarde está nuestro hermano Juan Isaías. ¿Cómo estás, hermano Juan? Bien, hermano Pepito, Pastor Patricio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para presentar el redoble de tambores, decía Pastor Patricio, ¿cierto? Antes. Sí, con nosotros en este día, gracias al Señor, tenemos a nuestro hermano Reinaldo Logroño, quien es anciano en la IBI y director del Ministerio Integridad y Sabiduría, quien por ya varios años hemos estado compartiendo y retransmitiendo varios mensajes y programas, congresos por su causa, autorizados por ellos. Así que de bastante material nos ha provisto el Ministerio de Integridad y Sabiduría. Así que, hermano amado, hermano Reinaldo, muy bienvenido. Estamos junto al hermano José Albornoz y el pastor Patricio Curinao. Bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo. Como tú decías, tenemos ya varios años de una relación estrecha. Hemos tenido la oportunidad de estar por su bello país, acompañando al pastor Miguel en alguna de las conferencias. Y realmente para nosotros aquí en todos los ministerios de Integridad y Sabiduría es un honor estar compartiendo con todos sus oyentes las bendiciones que nosotros hemos podido transmitirles como vasos y como vasos que no se lo merecen, pero de llevar bendiciones al pueblo de Dios en Latinoamérica. Muy bien, pues la bienvenida entonces, estimado hermano Reinaldo Logroño, del Ministerio Integridad y Sabiduría. Le vamos a consultar primero acerca del Ministerio Integridad y Sabiduría, para que sepan los hermanos que han escuchado tal vez algunos programas, algunas predicaciones aisladas de lo que significa este ministerio y la labor que desarrollan, querido pastor. Sí, el Ministerio de Integridad y Sabiduría nace de la visión del pastor Miguel Núñez de impactar a Latinoamérica con la revelación de Dios a través de su verdad, a través de medios, a través de recursos que transmitan una doctrina sana como nosotros necesitamos y que sirva de edificación para todo su pueblo. El pastor Miguel Núñez de hace ya 16 años tuvo como deseo de que todas las enseñanzas que él ha podido ser canal para su iglesia local aquí en Santo Domingo, que puedan ser también utilizadas para América Latina, y con un llamado muy especial que él siempre ha sentido por parte de Dios de ministrar no solamente a Latinoamérica, sino a los líderes de Latinoamérica. Integridad y Sabiduría viene siendo ese brazo de enseñanza que usa la IBI, que usamos nosotros para llegar hasta los más recónditos de Latinoamérica con todos estos recursos. Ese ha sido nuestro llamado, nuestra visión, y lo hacemos a través de recursos como videos, programas de televisión, podcast, programas de radio, eventos como es por su causa, libros, y de una manera abarcando todo este tipo de cosas, tratamos de que cada año nosotros podamos entregar a Latinoamérica recursos que realmente les sirvan para su crecimiento espiritual. Uh-huh. Integridad y Sabiduría, ¿lo integran cuántos pastores? Porque tengo algunos nombres acá, no sé si todos son todos, pero usted mencionaba al pastor Miguel Núñez, yo he visto al pastor Peña, al pastor Joan Veloz, pastor Jairo. ¿Son ellos los que integran el ministerio? Bueno, ¿sí? Ellos como pastores de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo son como nuestra principal materia prima para crear recursos, ya que nosotros nos nutrimos mucho de la enseñanza que se da desde el púlpito de la IBI, y nuestros pastores han sido una fuente muy rica de recursos, de clases, de estudio bíblico, de predicación, de conferencias. Pero también nosotros hemos hecho muchos eventos con pastores de otras iglesias, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. De hecho, muchos pastores de lo que ustedes están viendo en este mes aniversario han pasado por nuestros eventos y han estado en nuestro púlpito. Hemos sido bendecidos con sus enseñanzas.
Ujú. Muy bien. Pastor Patricio, ¿tiene ya a esta altura alguna pregunta para nuestro invitado, el pastor Reinaldo Logroño, con quien estamos a esta hora? Bueno, primero que nada saludar a nuestro hermano anciano Reinaldo Logroño, por lo menos así sabemos que es su función también dentro de la congregación La IBI, ¿cierto? Es un gusto para nosotros poder tenerle en esta tarde. La verdad es que ya me están surgiendo varias preguntas, pero uno siempre tiene que comenzar con la primera, ¿ah? Y la primera es justamente el nombre del ministerio Integridad y Sabiduría. Por lo general no es un nombre, o cuando uno quiere ponerle un nombre a un ministerio, quizás ocupa quizás otro tipo de nombre, ¿cierto? Quizás para realzar quizás la misma denominación, por llamarlo así. Sin embargo, ustedes han optado por colocar dos cualidades que me imagino tienen que ver con la proyección del ministerio, integridad y sabiduría. ¿Cuál es la idea justamente que ustedes quieren proyectar al tener este ministerio con este nombre? Sí, exactamente como usted dice, pastor, nosotros hemos usado esos nombres porque entendemos que son valores que deben estar presentes en el cristiano. Y tanto la integridad como la sabiduría son elementos prácticos que deben estar en la vida de cada persona que tiene una doctrina sana. Nosotros como ministerio siempre hemos tratado de que todo lo que hagamos apunte a que las enseñanzas, que todos nuestros recursos transformen la vida del cristiano. Y esas son cualidades que nosotros podemos verla en un cristiano realmente que está viviendo una vida en pos de la santidad, que está tratando de glorificar a Dios en todo lo que hace. Y es un nombre que el pastor Miguel lo tuvo del principio porque entendía que tenía que buscar un nombre que no se sintieran hermanos excluidos, que no fuera de una denominación particular, sino que estuviera centrado en valores que directamente vienen de Dios y que lo podemos encontrar en su palabra. Ah, muy bien. Es una muy buena respuesta para nosotros que por lo general puede provocar justamente una inquietud por vivir una vida mejor en Cristo a través de estos valores que ustedes llevan como nombre en el ministerio. Sin embargo, también a veces puede ser un elemento ya de confrontación incluso para algunos, ¿cierto? Que a lo mejor no gustan precisamente de una vida íntegra o de una vida en sabiduría, pero qué bueno que tengan este modelo, ¿cierto? De poder bendecir también a Latinoamérica, porque hemos sido expectantes y espectadores de lo que ha sido este ministerio. En lo personal es una bendición poder conocer un poco más de lo que ustedes también están haciendo. Así que gracias por esa respuesta, amado anciano. Siempre, siempre. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a conocerle un poquito más a usted, digamos, en el servicio al Señor. ¿Cómo aparece Cristo en la vida del hermano Reinaldo Logroño? Sí, yo creo que el Señor aparece en mi vida de muy temprano. Apenas yo con 12 años, mi madre comienza a visitar una iglesia evangélica aquí en Santo Domingo y yo voy allá, hago profesión de fe y comienzo a dar mis primeros pasos en lo que es el conocimiento del evangelio. En esa iglesia estuve por espacio de casi 10 años. Luego ya entró la época de la universidad y realmente tengo que reconocer que el diablo usó muchos elementos de inconformidades quizá con algunos de mis líderes e incluso situaciones que yo no entendía, un choque de lleno con un ambiente universitario al cual quizá yo no estaba preparado porque había pasado toda mi adolescencia en la iglesia y me alejé del Señor, pero sin antes haber creado en la iglesia una relación con una novia que es hoy mi esposa y madre de mis hijos. Y aunque me alejé de la iglesia, nos alejamos de la iglesia, mantuvimos una relación, nos casamos y quizás 10 años después, el Señor comenzó a hablarnos increíblemente a través de nuestros propios hijos, haciéndonos preguntas como, ¿en qué nosotros creemos, papi? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué nosotros no vamos a la iglesia? Y el Señor lo fue usando hasta que tuvimos un reencuentro con el Señor donde nos reconciliamos, le pedimos perdón por el tiempo que estuvimos alejados. Y es cuando entonces yo llego a la IBI, ya de eso hace casi 14 años. Y entonces comenzamos un nuevo caminar, una reconciliación, una revisitación a las doctrinas de la gracia. Y vimos cómo el Señor comenzó a trabajar conmigo primero, con mi esposa, luego con nuestro matrimonio y con nuestros hijos. Y por la gracia de Dios hasta hoy nos hemos mantenido fieles. Bendito el Señor. ¿Y qué impacto primario tiene en la casa, como usted dice, la visitación de la gracia de Cristo mismo, en el impacto primario que tiene en el hogar?
Sí, fue algo dramático porque es que yo crecí malentendiendo las doctrinas de la Biblia y entendiendo que yo tenía que tener una colección de hábitos religiosos y cristianos que me permitieran estar siempre cerca de Dios. Y cuando uno crece y trata de hacer ese caminar, se da cuenta que la vida cristiana es insostenible. Eso hizo que nosotros nos alejáramos mucho del Señor, frustrados porque entendíamos que no lo podíamos hacer. Cuando nos reconciliamos con el Señor, volvemos a la iglesia, nos damos cuenta que no es así, realmente que estábamos cargando un peso que no era de nosotros y que nosotros teníamos que entender que el Señor había hecho algo por gracia y que el Señor nos iba a ayudar y entender incluso que, como fue de las primeras cosas que aprendí del pastor Miguel Núñez, que dos cristianos pueden tener una vida cristiana idéntica y uno puede estar sumergido en el pecado y el otro puede estar glorificando a Dios en su vida, simplemente por el corazón con el que lo esté haciendo. Y esa nueva visión y ese reencontrarnos con que el Señor es poderoso, que es soberano, que nos guía, que nos va llevando de la mano, realmente fue lo que cambió primero mi vida, luego mi matrimonio, donde pasamos por un proceso de confesión de pecado, de pedirnos perdón mutuamente, mi esposo y yo, y entender que nosotros necesitamos primero tener un avivamiento personal para luego poderle servir al Señor. Pero eso fue algo que el Señor no lo hizo de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de varios años donde el Señor fue trabajando en nuestros corazones y en nuestros hijos también. Y aprovechar este momento para tal vez enviar un mensaje justamente a quienes están en ese punto. Cuando está apareciendo Cristo en sus vidas y, a ver, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo asumo todo esto? Una palabra para quien tal vez dice yo quiero volver y está ahí en el tomar la decisión. Hablo con un pastor, ubico una iglesia. ¿Qué palabras podría entregarles, hermano Reinaldo, a estos hermanos que tal vez están en ese mismo punto que estuvo usted? Bueno, lo primero es decirle que no depende de nosotros, que el Señor no nos va a soltar, que solamente nos dediquemos a obedecer al Señor y que le hablemos, que si se nos ha olvidado cómo orar y no nos queremos poner de rodillas, simplemente cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor, Señor, yo no puedo. Solo yo no puedo. Primero, yo quiero que tú, sobre todo cuando uno está en ese proceso, normalmente ya uno conoce las Escrituras. Y yo tuve que decirle al Señor, yo quiero decirte que yo no sé si realmente yo soy salvo, o sea, pero yo hoy quiero arrepentirme, yo quiero confesar mi pecado, yo quiero decirte que entres a mi corazón porque yo te necesito y sé que sin ti no puedo ir a ningún lado. O sea, yo necesito tu salvación. Entonces, a partir de ahí, comenzar a entregarle a Él nuestra vida, no solamente el domingo, no solamente un área de nuestra vida, sino nuestra vida completa. Y tenemos una promesa que el Espíritu Santo nos va a guiar en ese camino y nos va a llevar de la mano y vamos a poder ir creciendo, vamos a poder ir trabajando y sobre todo busquemos un lugar donde podamos congregarnos para que hermanos nos ayuden, nos den la mano y caminen, y tengamos pastores a los cuales nos podamos someter para que ellos sean los que velen por nosotros e intercedan por nosotros también. Buscar un pastorado, ¿verdad? Claro. Muy bien. Sí. Pastores. Quiere explicar nuestro amado hermano Reinaldo, porque él es anciano de la congregación La IBI, hasta donde yo escuché, ¿cierto? Acá, y también he leído un poquito. Y en Latinoamérica particularmente se le da mucha importancia, y creo que la tienen, por cierto, los pastores propiamente tal. Sin embargo, el cargo que usted ejerce es de anciano en una congregación. Desde el punto de vista bíblico y hasta donde yo lo entiendo, eso es muy necesario en las congregaciones locales que hayan ancianos. Pero a veces ese modelo no está bien designado en las iglesias, particularmente en Latinoamérica. No conozco más allá de mi región. ¿De qué manera un ministerio como la IBI, a través también de este Ministerio de Integridad y Sabiduría, hace que el cargo de un anciano tenga la trascendencia que debe tener de acuerdo al modelo bíblico? ¿De qué manera usted ejerce también su labor allí? ¿Y qué significa para un ministerio local tener ancianos constituidos por pastores, no? Sí. Bueno, lo primero es aclarar esa duda. Para nosotros en la IBI entendemos como sinónimo anciano, como obispo, como pastor. Perfecto. Realmente mi puesto, y lo podemos ver incluso en la página web de la iglesia, es yo soy anciano en entrenamiento.
Anciano de entrenamiento es vamos a decir que es una posición transicional donde yo estoy sirviendo a la iglesia con todas las condiciones de un pastor, pero no he sido todavía ordenado. Y es un tiempo donde la iglesia me evalúa mi servicio, mis dones, mis talentos, y es un tiempo que en la IBI consta entre 2 y 3 años. Entonces, realmente la gente me dice anciano, pero realmente todavía yo soy un diácono en el proceso de anciano en entrenamiento. Perfecto, perfecto. Y en ese caso, estimado hermano, quiere decir, a la luz de lo que usted dice, y también entiendo de acuerdo al modelo bíblico, es que después de este entrenamiento, el hecho de ser anciano significa también que será un pastor, porque son sinónimos, lo acaba de decir usted, ¿no? Exactamente. Se supone que al final de este proceso yo debo ser ordenado y afirmado por la congregación como uno de los pastores. Pero desde ya yo sirvo en la iglesia en condición de pastor, o sea, predicado los domingos, doy enseñanza, sirvo en ministerios especiales, doy consejería, voy a las reuniones pastorales, soy parte de la mesa de pastores de la iglesia. Pero eso es un proceso que estamos en transición, donde la iglesia nos sigue viendo, que tenemos más oportunidad de hacer ese tipo de cosas que quizás no la teníamos cuando éramos simplemente diáconos, entonces luego somos ordenados oficialmente. Y de acuerdo a su experiencia, ¿este modelo es resistido en Latinoamérica? El hecho de que algunos siguen siendo, o le dan más realce, obviamente, al cargo de pastor, dejando el cargo de anciano en una posición no inferior, no subjetivamente, ¿cierto? No en el sentido peyorativamente, eso es lo que quise decir, pero de todas maneras siempre el pastor tiene más realce en este aspecto. ¿Cuál es el equilibrio que la IBI, de acuerdo a la Escritura, mantiene? No, realmente nosotros hemos decidido usar el concepto lo más cercano a como dicen las escrituras, y es usarlo como sinónimo. Anciano, pastor, obispo. Quizá el término obispo no lo usamos tanto porque sobre todo estamos en una región donde el catolicismo está tan arraigado que puede traer confusiones, pero lo usamos distintamente. Sabemos de algunas iglesias, y me parece que la IBI en sus orígenes era así, que mantenía el término anciano para pastores que no estaban a tiempo completo al servicio de la iglesia. Claro, entonces era una manera de hacer la diferencia. Pero ya nosotros no lo hacemos así. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Entonces, significa usted está a tiempo completo entonces al servicio ahí del ministerio, ¿no? ¿Sí? Sí. Una de mis labores en la iglesia local, mi esposa y yo estamos a cargo de todo lo que es el esquema de la Escuela Bíblica Dominical para Niños desde hace ya más de 10 años. Y desde hace 3 años estoy trabajando a tiempo completo en el Ministerio de Integridad y Sabiduría. Mi ejercicio profesional es el de comunicación, yo soy publicista. Y por la experiencia que he tenido en el área, hemos visto que el Ministerio de Integridad y Sabiduría es un ministerio donde la base, el centro, el núcleo tiene que ver con recursos de comunicación. Por lo tanto, vimos que es un área donde yo he podido servir al reino a través de mi profesión. Y en esto está involucrada, por cierto, la familia, esposa, hijos, el impacto de su trabajo en el ministerio al interior de la familia, hermano Reinaldo. Es una pregunta muy buena. Realmente fue algo en lo que el Señor tuvo que trabajar en todos nosotros. Llegó un momento en mi vida, quizás hace 4 años, donde yo tenía un llamado muy fuerte a trabajar para el Señor, pero en ese momento trabajar como director de Integridad y Sabiduría no era quizás no lo tenía como en el mapa, pero yo no sabía en qué le iba a servir al Señor y si yo podía dejar de trabajar yo tengo una empresa de publicidad, en mi empresa para trabajarle directamente al Señor y dejar de percibir recursos que quizás yo era necesario para mantener a mi familia. Y conversaciones y oraciones con mi esposa y mis hijos, nos dimos cuenta que el Señor siempre nos ha provisto y que no iba a ser la excepción. Entonces, en ese caso sí tuvimos que reformular toda nuestra manera de operar como familia, y mis hijos entendieron desde el principio que había quizás privilegios o gustos que no nos podíamos dar porque nosotros íbamos a tener una vida donde nosotros íbamos a estar trabajando para el Señor. Mis hijos también les sirven. Mi hijo Sebastián, uno de los integrantes del grupo de adoración de la IBI, o sea, pero el Señor fue
trabajando con cada uno de los corazones de nuestra familia de una manera particular. Lo entendimos y el Señor realmente ha provisto. O sea, nunca me imaginé que el pastor Miguel me iba a llamar hace casi ya 4 años, decirme, mira, yo creo que tú puedes ser excelente dirigiendo el ministerio. Por tu trasfondo, porque tú tienes muchos años. Yo trabajé como voluntario en todo el área de organización de los conferencias por su causa desde que comenzamos. Y cómo yo iba ya a hacerlo desde aquí adentro, eso me permitió entonces tener todo el tiempo disponible para el ministerio. Uh-huh. Muy bien, estamos con el hermano Reinaldo Logroño de la IBI y del Ministerio Integridad y Sabiduría, para que sepan los hermanos que están en sintonía a esta hora, escuchándole, querido hermano, desde Arica hasta Punta Arenas. Estamos junto al pastor Patricio, y decirle a los hermanos que también está la línea dispuesta ahí, la línea de WhatsApp, una línea de comunicación que habitualmente usamos para estar en contacto con los hermanos. Desde Calama, por ejemplo, envían saludos al ministerio, y por favor hágaselo llegar al mismo Pastor Núñez. Es uno de los mensajes que ha llegado en este ratito, así que se lo encargamos, querido hermano, para que se lo haga saber ahí a los que sirven al Señor también junto a usted. Así lo haré. Eso, muy bien. Seguimos adelante compartiendo en esta tarde. Sí. Yo tenía una pregunta. Adelante, hermano. Sí, si le gusta la música de la IBI. Sí, me gusta, me fascina, me encanta. Le pregunto porque ya que tiene un hijo ahí en el grupo, y nosotros que disfrutamos tanto de la música, por decir algo, no es la música en sí, pero usted entiende lo que tratamos de manifestar coloquialmente. La verdad es que nosotros con nuestro hermano Pepe Albornoz, en la mañana estamos muy tempranito compartiendo a modo de reflexión, comenzando el día con muchos hermanos que tempranamente se van a sus trabajos, en fin, y ponemos música de la IBI, ¿ya? Y decimos música de la IBI, sabemos que es adoración, pero es una forma de referirnos, y porque una de las cosas y aquí nace una pregunta también, porque ustedes tienen una de las características del Ministerio Sabiduría y Integridad, y también la IBI, es el hecho de que la palabra de Dios debe ser bien expuesta, ¿cierto? Debe ser clara, debe ser cristocéntrica, bíblica, teológica, y hemos visto también que los contenidos de la música de la IBI van muy a la par justamente con esa proclamación. Así es, la música es una parte fundamental en la adoración de la IBI, y sobre todo una parte fundamental en lo que nosotros entendemos que es lo que nosotros debemos transmitir para América Latina. La adoración dirigida por nuestro pastor Luis Núñez siempre ha sido sumamente cristocéntrica. Hemos aprendido a entender que el protagonista de nuestra adoración y nuestra canción tiene que ser el Señor, que tiene que ser el sacrificio de su Hijo. Y aunque hay canciones preciosas que quizás nos hablan mucho de la parte experiencial de la vida, del testimonial del cristiano, entendemos que al final es, como tú dices, una adoración, y tenemos que darle oro a quien hay que darle oro. Sí, a propósito de eso, yo tengo otra pregunta más. Hay un canto que escuchamos que lo habíamos oído inicialmente en inglés y después lo escuchamos en español acá. Me parece que uno de los hermanos de la IBI, de la hermana de la IBI, que canta Dame a Cristo, ¿no? Un himno que hemos cantado juntos también aquí en la radio. Así es. En varias oportunidades. La persona de Cristo para usted, hermano Reinaldo. ¿Qué te puedo decir? La persona de Cristo ha sido entender a Cristo, entender su sacrificio, entender su amor, entender mi incapacidad de llegar a Dios si no es a través de Él. Yo creo que ha sido fundamental para poder vivir una vida que le agrade y que realmente que no sea una carga. Entender que si yo abrir mis ojos hoy en la mañana fue por su gracia, fue por su fidelidad, fue por su misericordia, y que a partir de ahí yo tengo que estar enfocado en Él, que todo depende de Él, que todo es para Él, que no importa lo que yo haga, si sea beberme un vaso de jugo, o sea, yo estoy haciéndolo, pero todo se lo debo a Él, todo lo debo, o sea, estoy alimentando mi cuerpo, que es su templo, o sea, Él debe ser el centro de mi vida en todos los aspectos.
Y le quería preguntar acerca del testimonio que usted percibe, que dan las Escrituras acerca del Hijo de Dios. Bueno, yo creo que al final toda la escritura es la historia de Cristo, aún en el Antiguo Testamento, y nos apunta a su sacrificio y a qué tenemos que hacer por ese sacrificio. Yo creo que si nosotros leemos la Biblia de Génesis y Apocalipsis y no nos damos cuenta quién es el protagonista de la película, realmente no entendimos. Entonces eso es como una realidad. Tú le sacas a Cristo no solamente de la Biblia, le sacas a Cristo de nuestra canción, le sacas a Cristo de nuestra predicación, y algo totalmente vacío. O sea, ese debe ser el centro, totalmente. Uh-huh. Muy bien. No, eso no quiere decir que vamos a mencionar a Cristo en todo. Eso quiere decir que todo va a apuntar a Él. Muy bien. Pastor Patricio. Sí, una de las características del Ministerio Integridad y Sabiduría, porque hemos tenido la oportunidad de conocer mucho acerca justamente de las prédicas, las enseñanzas que en Radio Armonía en este tiempo, ¿cierto? Bueno, Radio Armonía cumple 30 años y en estos últimos años hemos conocido mucho la palabra del Señor por los labios de nuestro hermano Miguel Núñez, ¿no? Y también hemos conocido el Ministerio La IBI y también el Ministerio Integridad y Sabiduría. Y hemos encontrado que hay una base bíblica fundamental en todo lo que ustedes hacen, y aquí recién lo escuchábamos, e incluso en la música, que debe ser algo, y todo lo que se hace, ¿cierto? La iglesia debe tener esa impronta o esa señal de que la palabra debe estar presente. Ustedes también son, hasta donde yo entiendo, una especie de instituto o universidad teológica, y a donde imparten también enseñanzas de nivel académico, por yo usar un término. ¿Cómo conjugan de una manera equilibrada el conocimiento y el amor por Cristo? Y digo esto ¿por qué? Pablo escribía, ¿cierto?, en una de sus cartas a los Corintios, y le decía que el conocimiento envanece y el amor es el que edifica. ¿De qué manera? Porque a veces encontramos a ciertos cristianos que en su deseo de quizás de avanzar más en su vida cristiana, van por el conocimiento, van por la teología, van por aprender más, pero a lo mejor dejan de lado la pasión y el amor por Cristo, que es lo primero que debe estar en nuestra vida. De ahí en la carta, ¿cierto?, el mensaje a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis, ¿cierto?, que se transforma en una iglesia con un gran engranaje empresarial, pero deja de lado a la persona más importante. ¿De qué manera el ministerio es integridad, sabiduría e integridad, ¿cierto?, o integridad y sabiduría, mantiene el equilibrio en sus estudiantes o en la congregación, sin que uno de ellos, en este caso el conocimiento, la teología, pase a ser un elemento más trascendente que el amor o pasión por Cristo? Sí, eso es sumamente importante y tiene que ver incluso con lo que hablábamos hace un rato. O sea, parte de lo que el Señor me hizo entender cuando yo me reconcilié con Él y cuando volví a la IBI era dónde estaba mi corazón, y cómo dos cristianos podían tener una vida cristiana totalmente igual, y uno estaba en pecado y otro glorificándole. La diferencia es lo que había en su corazón. Lo que debe motivar conocer del Señor, de conocerle a Él, es el amor que tenemos por Él. Pero la Biblia nos manda que nosotros nos instrumentemos, sobre todo para presentar defensa con mansedumbre de quien pida que saber lo que nosotros creemos. Pero la motivación tiene que ser el amor. Y el pastor Miguel usa mucho una ilustración que dice: cuando uno está en esa época de romanticismo, que conoce a una muchacha, se enamora, cuando la ve le parece que es bonita, no cesa de buscar información de esa muchacha, quiere conocerle más, quiere saber cómo se llama, quiere saber dónde vive, quiere saber cuándo cumple años, qué edad tiene, todo lo que tiene que ver con ella. Y esa debe ser nuestra motivación. Yo voy conociendo, voy amando al Señor, pero mientras más lo conozco, más lo puedo amar y mejor lo puedo obedecer. Entonces el instituto nosotros lo creamos como esa herramienta de que los cristianos puedan conocerle más a Él, para amarle y para obedecerle. Es el fundamento. Bien, gracias. Y este instituto, querido hermano, está abierto estamos hablando de los que no pueden no saberlo, ¿no? ¿Está abierto por internet solamente o tiene una sede? ¿Cómo opera esta instancia de la enseñanza ahí?
Sí, el Instituto de Interés y Sabiduría es una institución de estudios superiores que es totalmente online. Es totalmente online, es totalmente virtual. Yo sé que el tema de la virtualidad ha tomado mucho auge en este año, pero nosotros desde ya hace 11 años hemos tenido este esquema de estudio donde hay clases grabadas en video, en audio, en transcripciones, en presentaciones, y las personas pueden tomar materia. Y la idea es que nosotros, a través de un pensum, hemos hecho lo que llama el Diplomado de Estudios Bíblicos, podemos instrumentar al cristiano que quiera conocer más de las Escrituras y de su Señor. Ok. Pero ¿cómo se establece el vínculo entonces con el estudiante, con el que se inscribió, el que no sé, envió la matrícula, en fin? ¿Cómo se establece el vínculo con esto de la virtualidad? Porque cualquiera podría decir, ya, yo lo hago, pero por ejemplo, ¿qué papel tendría ahí la iglesia local, los pastores de aquel estudiante, en fin? ¿Cómo operaría en eso en términos, digamos, de académicos y operativos, valga la redundancia, de esta intención o este anhelo de ser enseñado o formado? Sí, toda la relación con el estudiante es a través de correo electrónico, de llamadas, todo es virtual, no hay nada presencial. Eso es una limitante que podemos tener si lo comparamos con una academia tradicional. Sin embargo, todo lo que es el sistema de admisiones del instituto, cualquier persona que quiera inscribirse tiene que llenar un formulario donde nosotros le preguntamos en qué iglesia está, cómo se llaman sus pastores, si sus pastores apoyan que esté estudiando en el Instituto de Interés y Sabiduría, cartas de recomendaciones de sus pastores, de los líderes que trabajan con él, y de esa manera podemos saber en qué etapa de su vida cristiana, de su estado espiritual, de su madurez espiritual se encuentra ese estudiante. Pero todo el contacto está a través de medios virtuales, ya sea correo electrónico o chat, ese tipo de cosas. Ok, muy bien, entonces. ¿Pastor Patricio? Sí, mire, yo estoy aquí escuchando atentamente y no quiero pasar por alto una pregunta más personal, probablemente para nuestro hermano Reinaldo, de toda la doctrina que me imagino él ha conocido en este hermoso ministerio, ¿cierto? Que por lo demás es un ejemplo para muchas iglesias locales, particularmente en Chile, ¿cierto? Donde la palabra se comparte de manera correcta, de manera bíblica, porque insisto en este hecho, vivimos en una generación hoy en día, y particularmente en Latinoamérica, donde escuchamos muchos exponentes que dicen traernos la palabra de Dios, pero que más bien traen sus experiencias, traen sus ejemplos, traen sus propias parábolas acerca de ellos mismos, y no presentan al Cristo crucificado que Pablo, ¿cierto?, presentó como la evidencia exacta de lo que es el poder del Evangelio. En el caso personal, hermano Reinaldo, ¿cuál de las doctrinas, vamos a ser un poquito más personal todo esto, a usted le encanta mayormente? ¿Qué es lo que lo hace a usted a veces indagar, vibrar, ¿cierto? Porque siempre quizás uno tiene cierta tendencia, también quizás de acuerdo a lo que realiza en una iglesia. ¿Qué es lo que a usted le apasiona ahí de alguna doctrina en particular? Obviamente sin desmerecer las otras. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las doctrinas que a mí me da más tranquilidad es todo lo que tiene que ver con la soberanía de Dios. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios tiene el control de todo. Nuestro Dios fue un Dios que no hizo una creación y la dejó que se pueda desarrollar sola, sino que Él se ha quedado atento a cada detalle. Y saber que Él tiene el interés, que Él tiene el control y un propósito particular conmigo, en cada día, en mis hijos, en mi esposa, en mis amigos, en mis hermanos, en mi iglesia, en mi país. Eso para mí es, obviamente no lo voy nunca a entender, pero descansar en esa doctrina me da una paz, sobre todo porque de ella también puedo sacar que eso no se desliga de su amor. Entonces ese Dios soberano es un Dios amoroso también, y que dice que su voluntad para mí es agradable y perfecta, aun cuando yo no la entienda. Entonces descansar en su soberanía para mí es algo que me ha dado mucha tranquilidad. Incluso me da gozo en los momentos donde yo no lo deba tener o la gente no entienda que yo lo tenga, y como dice la palabra, es que da una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Oh, qué bien, qué bien. Es bueno escuchar esto, hermano Reinaldo, porque justamente una de las cosas que nosotros escuchamos mucho de los predicadores centroamericanos, como Sugel Michelén, ¿cierto? Como Salvador Gómez y también de nuestro hermano Miguel Núñez, es que hemos conocido mucho más la doctrina de la soberanía de Dios, también con predicadores como John MacArthur y R.C. Sproul también. Y una de las enseñanzas, por lo menos en mi ámbito personal, pero sé que esto representa mucho, es justamente entender más la soberanía de Dios, porque vivimos a veces tratando de encontrar respuestas a las cosas que están pasando, incluso en medio de una pandemia. Mucha gente ha podido encontrar consuelo justamente por entender lo que se puede entender, entre comillas, de lo que es la soberanía de Dios, que paradójicamente es justamente lo contrario a poder entender todo, sino que más bien descansar en el hecho de que sí, Dios lo entiende. Quizá nos pueda compartir un poquito más acerca de la soberanía de Dios en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, exactamente eso. La pandemia no ha escapado del plan soberano del Señor. Y este año 2020, que entendemos que ha sido un año malo para muchos, diferente para la mayoría, o sea, no se ha muerto una sola persona más ni menos de la que Dios tenía prescrita que iban a morir. Quizás murieron de algo que nosotros no entendíamos que iban a morir, porque no conocíamos lo que era el COVID hasta el año pasado. Pero eso no escapa de la voluntad de Dios. Y Dios está haciendo un trabajo con cada uno de nosotros en esta pandemia. Y hemos visto cómo Dios ha trabajado, y todavía oímos testimonios de hermanos que dicen que esta pandemia ha sido para bien, para su vida espiritual, para su vida relacional, para situaciones que estaban viviendo quizás en su casa han mejorado, porque el Señor quería que ellos tuvieran estos 4, 5, 6 meses, más horas al día en relación con su esposa o con sus hijos. O hemos visto quizás cómo el Señor ha usado familias que se habían alejado, para ahora, mientras estaban alejados forzosamente, se dieron cuenta que debían perdonarse y que estaban esperando que abran un poco el distanciamiento social para reunirse de nuevo. O sea, el Señor tiene un plan y la pandemia no escapa. O sea, él va a usar la pandemia, ha usado la pandemia y la seguirá usando. Esta pandemia o la que venga para trabajar con cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano Reinaldo. Estamos con nuestro hermano Reinaldo Logroño del Ministerio Integridad y Sabiduría. Vamos a hacer una breve pausa para volver enseguida y continuar en esta conversación interesante que tenemos junto a él a esta hora. Así que les invitamos a tener un tiempo ahí con esta pausa y ya estamos para volver. En la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Armonía es 100.3 FM Rancagua, 96.9 FM San Fernando, 105.9 FM Pichilemu y 91.3 FM en Santa Cruz. Armonía. Unidos en Cristo.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recuerda el RUT 65 056 282-8, 65 056 282-8, a nombre de Fundación Armonía. El comprobante, reenviarlo al correo miofrenda@armonía.cl. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nuevamente, ya está disponible nuestra aplicación Armonía para tu dispositivo móvil. En ella podrás disfrutar y edificar tu vida a través de la palabra y música de nuestra programación. Locutorio en vivo, palabra diaria, audios de ministerios asociados, estudios y reflexiones bíblicas y mucho más. Descarga la aplicación Armonía en tu dispositivo móvil. Armonía, unidos en Cristo. Solo disponible para sistema Android. Comuníquese con nosotros a través de nuestro WhatsApp. +569 78 48 3006. +569 78 48 3006. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7: Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Armonía, 30 años, unidos en Cristo. Desde Coyhaique les saludo cariñosamente y les mando un gran abracito virtual en este nuevo año de vida que han cumplido como radioemisora al servicio del Señor y entregando su palabra. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 1, versículos 2 y 3. Que el Señor cada día renueve sus fuerzas, mis hermanos, que el Señor cada día les levante y puedan seguir cumpliendo el propósito del Señor, que es llegar con su palabra a todo lugar. Dios les bendiga a ustedes, hermanos, por darnos la alegría de poder sentirnos en familia, sentir que no estamos solos, aunque la familia se haya ido ya de nuestro lado, como son los hijos, pero con el Señor estamos siempre acompañados, y qué mejor que con la sintonía de ustedes. El Señor me los bendiga. Un gran abrazo y todo mi cariño. ¡Feliz cumpleaños! Desde 1990 celebramos la fidelidad de nuestro Dios. Armonía, unidos en Cristo. Felicitamos muy sinceramente y saludamos en forma efusiva a esta distinguida radiodifusora por estar celebrando un año más de una fructífera labor en el campo de la comunicación radial, con programas que no solo educan, informan y entretienen,
sino que también ofrece programas para llenar las necesidades espirituales de su alma y el deseo de conocimiento de su mente. Soy el pastor Lenín de Llanón, la voz en español del Dr. Adrián Rogers del programa El Amor que Vale, deseando a todo el personal de esta emisora muchas bendiciones y orando para que Dios siga utilizando esta moderna tecnología para que esta radiodifusora continúe ofreciendo a sus oyentes programas cristianos bíblicos y cristocéntricos de ayuda integral. En armonía, le indicamos la hora. 16:49. Seguimos juntos aquí en Armonía, estamos unidos en Cristo en toda la red de emisoras Armonía de Arica hasta Punta Arenas, más de 50 antenas transmitiendo 24 horas palabra del Señor. Ya por 30 años en que estamos a esta altura de los tiempos dando gracias al Señor por su fidelidad todo este tiempo, desde los comienzos, ¿no? Desde los comienzos el Señor ha estado ahí presente y en su gran amor y misericordia seguimos adelante junto a muchos otros hermanos que se van integrando y que seguramente con el tiempo se irán integrando a esta tarea de compartir a Cristo a través de la radio en nuestro país y en el mundo a través de Internet. Estamos junto al pastor Patricio Curinao desde la comuna de Maipú. Nuevamente, pastor, estamos para continuar la conversación con nuestro hermano Reinaldo Logroño del Ministerio Integridad y Sabiduría. Yo tengo preguntas acá, no sé si usted tiene preguntas ahí, pastor Patricio. Sí, yo tengo una que yo creo que va a ser fácil de responder nuestro hermano Reinaldo. A ver. Yo tengo plena confianza en eso. ¿Qué canción le gusta de la Ivy? Una de mis canciones favoritas es Siervo para su gloria. Siervo, sí. Quiero decirle que nosotros aquí, por lo menos en nuestra congregación, una de las canciones que más cantamos de la Ivy es Dios Poderoso, que es una canción un poquito más larga que las habituales que nosotros cantamos, pero que condensa muy bien lo que es la teología o la doctrina más bien de la Escritura. Es por eso que a nosotros nos encanta cantar, valga la redundancia, las canciones que el Señor por gracia les ha dado a ustedes, que por lo demás son un referente, como usted decía al principio en la entrevista, esto de que la doctrina de una congregación debe ser reflejada a través de la adoración. A veces vemos una mala asociación entre lo que el púlpito está diciendo y lo que el grupo de alabanza propiamente tal también está comunicando. Y pareciera una contradicción, porque a veces vemos más bien alabanza almática, vemos alabanza más yoísta, por usar un término quizás más coloquial, ¿cierto? Que realmente entronada en Cristo. Y qué bueno saber que ustedes como modelo plasman justamente eso, un paradigma para nuestra Latinoamérica, y que nosotros por lo demás, yo sé que muchas iglesias están tratando de hacer de que la música, o más bien los contenidos de la música de adoración, vayan a la par de lo que es la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ese ha sido el entendimiento de la IBI. Yo creo que desde el día 1, todo nuestro servicio de adoración inicia desde que salimos de nuestra casa preparando nuestro corazón para entrar al templo. La oración, la adoración y la recepción de la predicación del pastor que toque ese domingo. Eso no debe estar, no son islas, debe todo ir de la mano, y la adoración es fundamental en preparar nuestros corazones para recibir esa enseñanza. Muy bien. Muy bien. Hermano Reinaldo, tengo algunas preguntas respecto del Instituto Bíblico de Integridad y Sabiduría. Primero, su experiencia con el
alumnado. No sé si usted directamente atiende a los alumnos ahí en términos de las consultas que le hacen. Si le ha tocado alumnos un poco difíciles, tal vez, que quieren saber otras cosas, que tienen sus planteamientos. ¿Cuál ha sido la experiencia con el alumnado del Instituto Integridad y Sabiduría? Sí, definitivamente, como tenemos un espectro de estudiantes tan amplio, tenemos estudiantes de todos los países de América Latina, nos topamos con cada estudiante y aunque yo no tengo una relación estrecha con los estudiantes en la parte operativa del instituto, sí me ha tocado muchas veces viajar a estos países y estar en conferencias y a veces estar en el booth, en el stand del instituto, y se nos acercan con preguntas. Y ese es exactamente lo que tú dices, siempre quieren ir un poco más. O sea, nosotros tenemos, gracias al Señor, un sistema de interacción a través de correo electrónico, donde muchos nos mandan sus preguntas y el profesor de la materia de la que estén preguntando siempre está disponible para responder ese correo. Uh-huh. La mayoría de las materias las da el pastor Miguel Núñez, pero también el pastor Pepe Mendoza, y siempre han sido profesores que están dispuestos a escuchar las preguntas, las interrogantes que hacen los estudiantes, sin tratar de solapar la relación que tenemos, que es simplemente como profesor-estudiante, y que ellos entiendan que no queremos ser sus pastores, porque la mayoría pertenecen a iglesias locales que tienen sus pastores, y siempre nosotros somos muy respetuosos de esa relación y de llamar a que hablen algunos temas muy particulares con los líderes de su iglesia local. Uh-huh. O sea, el modelo, por ejemplo, de la relación entre un Pablo y un Timoteo, entonces, ¿difícil que se dé en este ámbito? Sí, o sea, no podemos tener esa relación tan estrecha. Yo creo que el propósito del instituto es instrumentar a los hijos de Dios, a su pueblo, en conocerle a Él, en conocer la doctrina de la gracia, la doctrina importante, en conocer herramientas de cómo estudiar las escrituras, cómo preparar un sermón, cómo estudiar libros en particulares, cómo trabajar en el liderazgo espiritual. O sea, son temas que lo van a ayudar a formarse espiritualmente, pero no pretendemos pastorear a ningún estudiante a través del instituto, porque sabemos que ese no es el llamado y no es la manera correcta de hacerlo. Uh-huh. Y preocupa de pronto que, por ejemplo, en el alumno, y se lo digo también por una experiencia personal que tuve en algún momento, de pronto asuma una actitud por el hecho de tener conocimiento bíblico, tal vez inclusive en algunos aspectos superar a sus propios pastores, conociendo la realidad latinoamericana y la realidad chilena también, que pudiera llegar a sentirse superior a su pastor por el hecho de saber algunos aspectos de la escritura que le han sido enseñados, que le han sido formados. ¿Cómo Integridad y Sabiduría maneja esos asuntos que tienen que ver con, de pronto, con un envanecimiento, como decía en algún momento el pastor, por el hecho de saber un poco más que sus líderes que pueda tener localmente? Sí, normalmente yo diría que todas las materias del instituto están permeadas por una actitud de que el estudiante, cuando aprenda, como decíamos al principio, no se envanezca con ese conocimiento, y que a la hora que comience a adquirir conocimiento que él entienda que pueda estar en contradicción con lo que le han enseñado en su iglesia, él pueda con mansedumbre, con humildad, con la palabra abierta, poder conversar con su líder, conversar con su pastor, y que le den una explicación. Y en cada una de las materias, cada uno de nuestros profesores hace mucho énfasis en eso. Nosotros no buscamos que los cristianos se rebelen y hagan un piquete en su iglesia local, pero sí que puedan sentarse mostrando una actitud sabia con su pastor y demandarle que por qué hacen las cosas de una forma u otra si la palabra, por ejemplo, dice lo contrario. Entonces, obviamente, todo ese conocimiento aprendido tiene que ponerse en pie. Nosotros hemos tenido muchos casos de estudiantes de iglesias locales en países latinoamericanos que han traído al instituto a sus pastores, y sus pastores han tomado materia y se han graduado. Y tenemos el caso de muchas iglesias que han rectificado protocolos o doctrinas que han enseñado de su púlpito luego de haber conocido a profundidad todas las clases que tiene el instituto.
Ujú. Pastor Patricio. Sí, es interesante este tema que estamos abordando porque, bueno, yo represento como pastor en una congregación donde somos 3 pastores y si bien es alentador saber de que hay alumnos que han podido llevar justamente el Instituto de Integridad y Sabiduría a las iglesias locales en sus distintos países, esto también ha permitido que iglesias locales, en vista de tener alumnos que salen a estudiar fuera de sus entornos locales, valga la redundancia, también se reactiven a tener institutos en sus iglesias locales por el hecho, a veces por temor, por celo, ¿cierto? Y también por evitar cierto tipo de conflictos, porque hay estudiantes que si bien pueden llevar el instituto o la universidad cristiana que ustedes representan a sus iglesias locales, hay otros estudiantes que a veces pueden incluso tener una actitud de no sometimiento a las doctrinas que su iglesia de base le ha manifestado, lo que puede ser instrumentalizado, lo que quiero decir, una excelente motivación, ¿cierto? Y también institución como la que ustedes representan. ¿Cómo mantener ese equilibrio a fin de que las iglesias no se vean menoscabadas justamente? Porque hay una iglesia como la IBI que tiene un ministerio de integridad y sabiduría, ¿cierto? Y que puedan sentir algunos pastores que sus ovejas o sus miembros a veces puedan estar siendo de una iglesia, pero están siendo educadas en otro lugar. ¿Cómo mantener ese equilibrio o qué mensaje usted mandaría también, primero a los estudiantes, ¿cierto? Y también a los pastores. Sí, definitivamente. Nosotros incluso una de las primeras materias que se da en el Diplomado de Estudios Bíblicos se llama casualmente Integridad y Sabiduría. Y en esa materia el pastor Miguel Núñez aborda cómo debe ser el carácter de un cristiano, cuáles deben ser sus valores, sus cualidades, cómo debe ser su respuesta ante un liderazgo, cómo tener un carácter que realmente glorifique al Señor. Y eso es lo primero que tienen que tomar en práctica. Y también desde esa primera materia se habla mucho del poder de la oración y de cómo el Señor debe dirigir todo lo que nosotros hagamos. Incluso también se habla en otra materia de cuáles son las razones por las cuales es justificada la salida de una iglesia local y cuáles no. Entonces, todo ese tipo de cosas van creando en el estudiante el deseo de que pueda hablar con sus pastores de una manera tranquila. Por otro lado, el pastor Miguel ha escrito libros para el liderazgo donde los pastores pueden ver este tipo de cosas. Y hemos visto cómo el Señor ha movido a grandes ministerios, por ejemplo, a encauzarlo, a rectificar en cosas que están hechas, a volver a la oración, a volver quizás, como hablábamos hace un rato también, a volver a tener una adoración que realmente sea cristocéntrica. O sea, ese es el llamado, pero siempre ponemos muy claro que nosotros no pretendemos ser una iglesia virtual. O sea, la IBI es una iglesia local, pero el Ministerio de Integridad y Sabiduría es un ministerio de enseñanza de la palabra a toda Latinoamérica y es diferente. Muy Gracias. bien. Gracias, hermano mío. Gracias. Gracias. Yo tengo otra consulta a propósito de esto también y de maestro-alumno o de oveja y pastor. En su experiencia, hermano Reinaldo, y en el quehacer, usted mencionaba que de pronto le toca participar con los encuentros anuales que tienen. No recuerdo el nombre exactamente del momento en que se encuentran con otros líderes en diferentes lugares, donde hay conferencias anualmente. En este trabajo, en este trajín tanto de la congregación como de los eventos que se realizan, ¿alguna vez usted ha ido con una idea, por ejemplo, que le parece muy buena, muy interesante, muy valiosa, y el pastor le dice, ¿sabes qué? No me gusta, o no me parece bien? ¿Cómo se recibe un no pastoral? O una reprensión o una corrección siendo oveja. Sí, sí, me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces que tengo una idea que creo que, wow, eso es lo último, lo que nosotros necesitamos. Y resulta que uno de mis pastores entiende que no. Y aunque muchas veces me dan las razones por las cuales entienden que no, hay otras veces que ni siquiera, o antes, cuando yo quizás no tenía una posición como diácono, no me daban quizás ninguna, me decían, mira, no te puedo decir la razón, pero eso no puede ser. Y en principio yo entendí que eso pasaba así porque el Señor me estaba mostrando a mí
a Reinaldo en mi corazón, de que yo tenía que entender que debía estar sumiso a mis pastores y que yo debía aceptarlo. Pero increíblemente el Señor nunca se queda ahí, y siempre en mi caso ha pasado que aunque no me lo digan, el Señor ha buscado la forma de que yo me dé cuenta por qué en esa ocasión me dijeron que no. Y yo muchas veces he dicho, gracias Señor, porque las cosas no se hicieron como yo pensaba y se hicieron de la otra forma, porque si se hubieran hecho como yo pensaba, qué mal hubiésemos quedado. Entonces, yo creo que uno tiene que aprender que nuestros pastores están para nosotros darle y pedirle cuenta de una manera mansa, hacerlo, pero entender que ellos están llamados a velar por nuestra vida. Y salvo que sea algo como nosotros hemos aprendido, que sea en contra de las Escrituras, debemos someternos. Uh-huh. Hermano Pepe. Sí, pastor, adelante. ¿Sabe qué? Me parece, quiero seguir con esta pregunta que usted hizo. ¿Sabe por qué? No es que nos estemos aprovechando nuestro hermano Reinaldo, sino que obviamente queremos justamente aprovechar la sabiduría que el Señor ha entregado a este ministerio, porque particularmente en nuestra congregación el 35% de quienes la componen son jóvenes, y sí, jóvenes que están en un estado de su vida universitaria, ¿ya? Y algunos ya graduándose. Y paradójicamente o paralelamente a este hecho estamos los pastores adultos que vamos envejeciendo. Entonces, a veces la vida juvenil de hoy, ¿cierto? Con todo lo que lo caracteriza, con el dominio de la tecnología, con la posibilidad de obtener más recursos que lo que los pastores propiamente tal recibieron a la misma edad de ellos, puede a veces formarse un estado de soberbia, no la misma soberbia que nos caracterizó a nosotros cuando éramos jóvenes, pero otro tipo quizás de soberbia, otro tipo, cierto, de orgullo, que puede hacer que muchos pastores puedan sentirse subestimados en su función por el hecho de no haber alcanzado quizás una profesión propiamente tal, quizás por no haber alcanzado todos los estudios. La mayoría de los pastores quizás en Latinoamérica son pastores con estudios más bien no acreditados, sino que es su propio esfuerzo de encontrar la teología correcta para sus ministerios. Pero nos encontramos con un mundo juvenil, ¿cierto?, que a veces puede malentender lo que ha sido el sacrificio de muchos pastores que abnegadamente han renunciado a toda posibilidad por no tener más recursos y aún así, ¿cierto?, se han consagrado al Señor. ¿Qué mensaje podemos tener en esta tarde para estos jóvenes que sin duda a lo mejor algunos de ellos ni siquiera lo hacen intencionalmente, pero les falta la intención a la vez de honrar más a sus pastores? Sí, bueno, yo creo que lo primero es decirle a esos jóvenes que estamos mandados a orar por nuestros pastores, y nosotros debemos orar por nuestros pastores todos los días intencionalmente, y pedirle que el Señor los siga dirigiendo, que nos sigan que sigan velando por nuestras vidas, pero que el Señor también le muestre si en un momento, le muestre que de dos vías, le muestre a nuestro pastor si entendemos que está haciendo algo que no está honrando a Dios específicamente, o que nos muestre a nosotros que estamos equivocados, sacando una conclusión sobre lo que nuestro pastor está enseñando, diciendo. La oración es el canal ideal para que nosotros podamos presentarnos delante del Señor y pedirle que cambie nuestro corazón, que trabaje en nuestros pastores, pero sobre todo que demos gracias por el ministerio de ese pastor. Y yo creo que crear una relación estrecha entre la oveja y el pastor va a ser el canal ideal para que se muestre un amor. Yo sé que cuando nosotros le demostramos a nuestros pastores que lo amamos, que estamos orando por él, que somos parte de su redil, que lo entendemos como quien nos está dirigiendo, cualquier comentario que yo le haga y que el pastor entienda que yo le estoy transmitiendo ese amor, va a ser tomado de buena gana. El problema es cuando nos convertimos en esas ovejas que solamente están exigiendo, requiriendo cosas, y no le mostramos a nuestro pastor que realmente lo amamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, esto da para seguir compartiendo acerca de lo mismo, porque entre otras cosas que uno de pronto observa, querido pastor, y como lo decía también el pastor Patricio, de pronto se instala una soberbia, quizá no tan directa, pero sí sutil a veces en el corazón, por el hecho, como digo, de saber un poco más, de estar un poco más instruido en algunos aspectos que nuestros líderes locales, que están más cercanos. Y voy a ir a lo siguiente.
usted lo dijo en algún momento, las redes sociales se han convertido en un instrumento donde hay una facilidad enorme. Con unos clics suficientes uno puede escuchar una prédica, una enseñanza, un tema, un compartir de la IBI, de integridad y sabiduría, ¿verdad? ¿No siente que de pronto esto de alguna forma ha traído a algunos corazones, no a todos, por cierto, algunos corazones de creyentes, una autosuficiencia con decir, no, yo con esto estoy listo, yo todos los días escucho una enseñanza o escucho una prédica o veo algo por internet, la descargo en mi celular y se desconectan de la iglesia local, de sus pastores, no los reconocen, los desprecian y también desprecian a sus hermanos que no tienen la misma oportunidad, que no han tenido la misma facilidad y acceso y tal vez incluso no tienen los recursos para poder estudiar o entender muchos pasajes. Algunos quedan a veces como leen, no logran entender lo que leen inclusive. Entonces, ¿cómo en este caso Integridad y Sabiduría advierte a su alumnado de que no llegue a envanecerse en su corazón? Sí, eso es un principio y un valor que se transmite no en una materia, yo diría que está permeado por todo el currículum del instituto. O sea, ese valor que tiene y esa respuesta al mandato de que debemos congregarnos y no solamente por el instinto gregario del hombre, que estemos en una silla junto a otra oveja, sino el congregarse implica yo decidir poner sobre mí pastores, darle el derecho de que se puedan meter en mi vida, darle el derecho a que puedan llamarme la atención, que me puedan afirmar, pero también puedan llorar conmigo, que me puedan decir que estoy haciendo algo mal, que tengan el derecho de hablar con mi esposa. Eso es parte de ese llamado y eso no lo sustituye ninguna institución académica, ni ninguna red social, ni ninguna página web de ninguna iglesia. Eso es algo que estamos llamados a hacerlo. Haya pandemia, no haya pandemia, tenemos que buscar la manera. Nosotros debemos ser oveja de un pastor en específico. De nada vale yo estar disponible para escuchar todos los días un sermón de lo que consideremos los mejores predicadores de América Latina. Si yo no tengo una relación personal con ese pastor y ese pastor le doy el derecho, como yo dije, de que me llame la atención, de que ore por mí, de que me haga preguntas difíciles, entonces yo no estoy siendo oveja de ningún pastor y yo estoy llamado a hacerlo. O sea que eso es muy importante. Y nosotros como ministerio y como iglesia, lo decimos, yo me he topado muchas veces en países de Latinoamérica donde yo estoy junto al pastor Miguel y vienen hermanos de Argentina y le dicen, pastor, usted es mi pastor. Y el pastor Miguel le dice, no, yo no soy tu pastor. Si tú no tienes iglesia ahora, qué bueno que el Señor, pero tú tienes que estar orando para que el Señor te busque una iglesia y te busque un pastor que tú puedas rendirle cuenta, que yo no lo puedo hacer a control remoto desde Santo Domingo. Yo puedo ayudarte quizás en un momento de una crisis, te puedo dar un consejo, pero yo no puedo ser tu pastor. Entonces eso es muy importante, y es importante que los jóvenes lo sepan. O sea, no hay ninguna iglesia que trabaje a control remoto, ni que tenga sus servicios virtuales y su membresía trabaje meramente virtual. Eso no existe. El valor entonces de la iglesia local. Pastor Patricio. Sí, estoy aquí frente a mi pantalla y estoy viendo que el pastor Miguel Núñez tiene varios libros que él ha lanzado, ¿cierto? Y que han enriquecido mucho la biblioteca de muchos líderes y pastores. Uno en particular que ha bendecido grandemente mi vida es Una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Es un excelente libro desde mi perspectiva, que me ha ayudado mucho a entender la dinámica de lo que debe ser una iglesia local dirigida por pastores que tienen la palabra del Señor, ¿cierto?, reinando en su corazón. Y la pregunta justamente es esta: estos materiales
¿De qué manera pueden ser accesibles estos materiales? Porque yo tengo el libro de hojas, el libro análogo, como dice el hermano Pepe, ¿cierto? Pero me imagino que esto también está digitalizado de alguna manera para que los hermanos puedan acceder, porque la escritura del pastor Núñez está bendiciendo mucho a nuestra generación. Si bien le hacemos preguntas que a lo mejor que no están motivadas por nada, sino simplemente por el deseo de poder conocer su mirada, reconocemos en el ministerio del pastor Núñez, de la IBI, de Ministerios Integridad y Sabiduría, que son fuentes de sabiduría justamente para Latinoamérica. Estamos muy contentos con esto. Entonces, ¿de qué manera podemos acceder un poco más a todo lo que el ministerio que ustedes representan puede ayudarnos en nuestra búsqueda del Señor para la excelencia? Sí, nosotros hemos tratado siempre de trabajar conjuntamente casas editoriales que nos faciliten llegar a todas las librerías de América Latina, y todos los libros de lo que llamamos la colección Integridad y Sabiduría están disponibles en casi todos los países de Latinoamérica, en versiones análogas, como tú dices, en papel, pero también nosotros a través de tiendas virtuales como Amazon pueden también comprar los libros en versión Kindle, en versión PDF, para las personas que les gusta leer a través de medios digitales. O sea, la idea es que esos libros lleguen de una manera fácil a todo lo que es la audiencia del pueblo de Dios en América Latina. Gracias. Muy bien, tengo otra pregunta acá. La relación del Ministerio Integridad y Sabiduría del Instituto con otros ministerios o con otros institutos también que hacen una actividad similar, tanto en América Latina como en Estados Unidos, hermano Reinaldo. Sí, nosotros tenemos una relación muy estrecha con lo que es el Southern, que es el instituto tecnológico que está en Louisville. Entonces, que dirige el hermano Albert Moller. A través del Southern nosotros tenemos acuerdos de trabajo por el cual nuestros egresados del Diplomado de Estudios Bíblicos ya tienen preaprobado casi una tercera parte de lo que son sus maestrías allá, y se puede continuar la labor de estudio de manera digital. Muchos de sus profesores son profesores también en nuestro instituto, y hemos llegado a acuerdos de trabajo donde hemos sacado muchos beneficios, donde hemos podido trasladar a América Latina todo lo que son las facilidades que da el Southern para sus estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Y me decía acá internamente nuestro hermano Juan acerca de que en este mes se abren oportunidades para quienes quieran tomar la enseñanza, tomar los cursos, hermano Reinaldo. Así es. Estamos en el mes de noviembre, y durante todo el mes de noviembre el instituto tiene las inscripciones abiertas para nuevos estudiantes. Todo aquel que quiera obtener más información puede entrar a nuestra página web www.institutois.org. Ahí va a ver cómo inscribirse, cómo llenar el formulario, cómo tomar su examen de admisión y comenzar a tomar materia a partir del ciclo que empieza en enero del 2021. Gracias a Dios este año hemos tenido un incremento de nuestros estudiantes que han aprovechado la pandemia y el estar en su casa para no desaprovechar el tiempo, sino que tomar ese tiempo y usarlo para seguir aprendiendo del Señor. Muy bien, muy bien. Y esto se extiende, imagino, a pastores, líderes, quienes también están a cargo de organizaciones cristianas en nuestro país y en el mundo. Sí, a todo América Latina. Estamos abiertos a todo el que quiera aprender. El único requisito que tiene el instituto es que la persona haya terminado sus estudios de bachillerato, de secundaria, y que pueda tener un testimonio que pueda enviarnos, conocer de cómo es su encuentro con el Señor, y alguna carta de referencia de la iglesia local a la que pertenece. De sus pastores. De su pastor, exacto. Muy bien. Pastor Patricio. Sí, yo tengo una pregunta más. Mire, me imagino que compartir con el pastor Miguel Núñez debe ser una bendición tremenda ya para ustedes. ¿Cómo es o quién es el hombre de Dios Miguel Núñez? Conocer un poquito más de lo que es la vida de nuestro hermano pastor, ¿cierto? Que nos bendice tanto con sus enseñanzas. ¿Cómo es el pastor? ¿Qué cosas rescata de su vida, tanto en lo personal como en lo colectivo? El pastor Miguel
Para mi vida ha sido una bendición. Ha sido una bendición conocerle. Conocerle ya hace casi 15 años y estar de cerca con él los últimos 10 y más de cerca los últimos 4 años. Ha sido una bendición ver cómo él es a lo interno, cómo él es la misma persona que yo veía desde el púlpito, cómo se comporta cuando tú estás hablando con él en un escritorio, pero cuando estás hablando con él en un vehículo, uno al lado de otro. Ver cómo es un siervo de Dios, que el Señor ha permeado todos los aspectos de su vida. Una persona que me confronta todos los días. Cuando yo llego a la oficina ya él está aquí y yo me voy de la oficina y él todavía no se ha ido. Y cuando no está en la oficina es porque está en una clínica o atendiendo a un paciente. Él me ha modelado sin abrir la boca lo que es realmente servirle al Señor 24/7, poniendo todos sus dones y talentos al servicio del Señor, sin esperar nada a cambio. Tiene una capacidad impresionante de ponerse el sombrero de consejero, quitárselo y ponerse el de doctor, quitárselo y ponérselo el de amigo, y en todos los aspectos que uno le pida que lo ayude, él siempre está ahí. Es una persona increíblemente fiel, y tiene una capacidad de memoria para recordar cualquier conversación que uno haya tenido y recordarle cómo va aquel tema, qué pasó con esto, que realmente es confrontador. Ha sido una bendición personal estar con él. Qué bien, nos alegramos por eso. Sí, el anhelo también es que el Señor levante más, ¿verdad? Claro que sí. Y que envíe más obreros. Que envíe más Así obreros con el sentir de Cristo, ¿no? Con el Espíritu del Señor. Bueno, hermano Reinaldo, sus palabras ahora para la iglesia, los creyentes, los hermanos, decimos nosotros los hermanos de a pie, los que están a esta hora en sintonía de armonía, desde Arica hasta Punta Arenas, que están en diversas labores, en diversas funciones, siempre sintonizando la emisora. Sus palabras de ánimo en el Señor para la iglesia del Señor acá en esta parte del mundo. Bueno, yo creo que yo pudiera decirle a todos esos que nos están oyendo, y tienen que ver con lo que hablamos de la soberanía del Señor, que recordemos que el Señor es soberano. El Señor es soberano, es un Dios soberano, pero es un Dios que en su soberanía es amoroso y es fiel. Y que Él está con nosotros siempre. Que no importa lo que estemos haciendo, no importa aún si no estamos haciendo nada, Él está ahí. Podemos hablarle nuestro corazón. Él nos ha dado el derecho en el sacrificio de su Hijo de poder hablarle directamente y decirle, Abba Padre, o sea, y decirle, Señor, mira, estoy pasando por una situación que yo sé que tú tienes el control, pero te quiero ser sincero, no la estoy entendiendo. No entiendo por qué me siento de esta manera, no entiendo por qué está pasando todo esto. Y yo te quiero pedir algo. Y ahí entonces pídele al Señor que te dé sabiduría. Dice Él que cuando le pedimos sabiduría, Él nos da de más. Dice, Señor, dame sabiduría para entender el propósito de todo cuanto me está pasando alrededor. Y si nosotros hacemos esa oración, no importa cómo nos sintamos, cómo estemos, en qué momento del día, cuáles sean nuestras circunstancias, vamos a entender que Él está con nosotros y que Él guiará nuestro caminar. Y eso nos tiene que dar una paz que nosotros no la vamos a entender, el vecino no la va a entender, pero nosotros vamos a saber que Él está trabajando con nosotros. Uh-huh. ¿Algún momento de su vida como creyente, como hijo de Dios, de quebranto que le ha tocado atravesar y en el cual ha clamado al Señor y ha visto su respuesta? Sí, hubo una ocasión muy particular en la vida mía y de mi familia donde pasamos por una precariedad económica muy grande. Y parte de esa precariedad económica tenía que ver por consecuencia quizás de nuestro caminar anterior. Y quizás porque el Señor estaba trabajando, quizás no, porque el Señor estaba trabajando áreas particulares en nuestro corazón. Y yo le hablé de una manera similar y yo no lo entendía. Y yo le decía, Señor, si ahora yo he decidido otra vez buscarte de nuevo, acercarme a ti, ¿por qué tú me estás pagando de esta manera? Y entendí que realmente yo necesitaba pasar por una situación para que yo
dejara mi vista de ponerle en cualquier otra cosa que no sea en Él. Y Él me lo demostró, y me enseñó por qué lo estaba haciendo. Pero yo le clamé porque llegó un momento así que yo no estaba entendiendo. Y muchos años después me ha tocado trabajar en consejería con hermanos que vienen con una situación quizás similar. Y yo le puedo decir como la historia del hombre que cayó en el hoyo, que quizá usted la conoce. El hombre cae en un hoyo, pide ayuda, pasa a alguien y le dice, no te preocupes, voy a llamar a los bomberos, y se va, pasa otro y le dice, no te preocupes, voy a orar por ti, y se va, y después pasa otro, lo ve y se tira en el hoyo. Y le dice, ¿por qué te tiraste al hoyo? Y dice, porque ya yo he estado en este hoyo, yo sé cómo se sale de él. Y yo me he dado cuenta cómo el Señor usó ese momento de aflicción quizá en nuestra vida para consolar a otros que están pasando por ahí en este momento. Y realmente me da tanto gozo ver cómo en aquel tiempo el Señor estuvo con nosotros, estuvo con mi familia, y el Señor nos sacó de ahí. Otra pregunta más. Un salmo que esté en su corazón, o alguna palabra de alguno de los salmos que esté ahí en su mente y en su corazón permanentemente. Salmo 19 es el salmo que me viene a la mente cada vez que estoy en la calle, manejando, viendo la naturaleza. O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, todo lo que vemos, no tenemos excusa. Y lo más importante, también nos demuestra la ley. La ley es el corazón del Señor. Entonces ese salmo siempre está en mi mente. Y yo tengo que entender que debo aprender a ver a Dios y a Cristo en todo lo que me rodea. Amén. Amén. Sean gratos, termina diciendo, ¿no? Los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Un salmo. Y ahora un himno. ¿Qué himno? Un himno. Increíblemente, al decir himno, me voy a esa primera época de mi adolescencia. Y el himno que me viene a la mente es el himno que dice cuán grande es Él. Ese himno es un himno que lo cantan normalmente en la IBI y no hace más nada que remontarme a mi época de adolescencia, cuando cantábamos con los himnarios en las piernas, y ese reconocer de que cuán grande es Él es un himno que siempre está también en mi mente. Amén. Amén. Pastor Patricio. Es bueno conocer un poco más la vida de nuestro hermano Reinaldo Logroño, ¿cierto? Quien representa un ministerio tan importante para Latinoamérica y para el mundo, me imagino también. ¿Tienen algún alcance también en otros idiomas, o todo, digamos, en este momento está condensado en nuestra habla hispana? Recién en los últimos años hemos comenzado a hacer algunos intentos de trabajar otras audiencias cristianas en otros idiomas. Si ustedes recuerdan, para los 500 años de la Reforma, nosotros publicamos una serie especial que se llamaba las 95 tesis para la iglesia de hoy. ¿Sí? Ese material que se hizo tanto en libro como en cápsulas de video, se tradujo al portugués y se está trabajando a nivel de podcast en el portugués. También se tradujo al creol para nuestros hermanos haitianos, que es una comunidad que tenemos bastante cerca. Y recién estamos trabajando en unas versiones en inglés de algunos de los libros del pastor. Siervos para su gloria, un libro que va a salir, si Dios quiere, el año que viene en inglés. Y el pastor Miguel está trabajando en varios comentarios de algunos libros de la Biblia que también son en inglés. Tenemos también en carpeta el lanzamiento de se lo voy a decir a ustedes tres, pero que más nadie me escuche, de un canal de YouTube donde vamos a tener los sermones del pastor Miguel en inglés. Buenísimo. ¡Qué bueno! Buenísimo. Sí, claro que sí. Vamos a recomendarlo entonces. Eso. Ahí tiene todos nuestros likes, hermano. Para que, sí. A propósito de inglés. Aunque yo seguiré escuchando en español. Claro, aunque nosotros vamos a seguir escuchando en español. Sí es. Muy bien, ya estamos para ir cerrando. A propósito, cierto, creol, qué bueno, porque sí. Particularmente en nuestro país, si no lo sabe, pastor, tenemos una enorme cantidad de hermanos haitianos que han llegado a nuestro país.
Sí, así De lo hecho, sé. lo invito a Las dos pasearse veces por que he las, ido a por las, Chile, por las en el calles. avión que hemos ido, Sí. ha habido muchos, muchos haitianos. Y pregunté allá a unos hermanos y me dijeron eso, que la colonia estaba creciendo mucho. Así es. Así es, y hay iglesias y hay congregaciones acá Mm. para su información. Usted salga aquí, un paseo por el centro de la capital y se va a encontrar con muchos. Y qué bueno que hay recursos para ellos, ¿verdad? El aviso para nuestros hermanos entonces, auditores inclusive de la radio, colaboradores en el ministerio, Así es. con sus ofrendas. Así que vaya nuestro saludo para nuestros hermanos haitianos. Los tienen al lado ustedes, para los que no saben. Mm. República Dominicana, ustedes están en una parte de la isla y la otra parte están el pueblo haitiano. Exactamente, es una isla que tiene 2 países. Una isla que bien. tiene 2 países, Qué así es. interesante. ¿Y Bien. cómo es la relación? Perdón, me surge otra pregunta ya casi al final. ¿Cómo es la relación con los hermanos de Haití, con el pueblo haitiano de la República Dominicana? Hablemos entre repúblicas primeramente. Sí, es una relación, vamos a decirlo así, muy de amor-odio, porque no podemos negar que históricamente nosotros nos independizamos fue de Haití. O sea, nosotros, nuestras guerras de independencia fueron del dominio haitiano. En ese momento ellos eran nuestros enemigos, si se pudiera decir. Pero a partir de ahí ha habido una relación de 2 gobiernos que se ayudan unos con otros. Somos no solamente 2 países muy diferentes, somos 2 razas muy diferentes, 2 idiomas muy diferentes, 2 cosmovisiones muy diferentes, incluso la misma religión es diferente. República Dominicana es un país tradicionalmente católico, Haití no. Haití todavía tiene mucha influencia de religiones africanas. Entonces, aunque somos muy diferentes, hemos aprendido a convivir juntos. Cuando hubo el gran terremoto en Haití en el 2011, la primera ayuda llegaron de nuestro país. O sea, nosotros fuimos el canal para eso y entendemos que son nuestro prójimo. Sí. Y quizás algunos los ven como nuestra Samaria, pero tenemos que entender que son los que Dios ha puesto ahí. Y nosotros, todo dominicano tiene una historia con algún haitiano que tiene un amor entrañable por él, y puede tener también una historia que ha oído de cosas que han hecho quizá algún otro haitiano. Pero nosotros tenemos que no generalizar y entender que aunque somos 2 países totalmente diferentes, compartimos una misma isla y nuestros hermanos haitianos son amados por nosotros. Tenemos muchos hermanos que son haitianos y que nosotros tenemos comunión con ellos. Uh-huh. Muy bien, y ahora a nivel de iglesia, de la IBI, por ejemplo, con Haití, ¿hay congregación IBI, hay pastores que son enviados para ahí, misioneros? ¿Cómo es? Sí, nosotros ayudamos a muchas iglesias que están en Haití y ayudamos también a muchas iglesias que están aquí, incluso en República Dominicana, pero que son congregaciones de haitianos, dirigidas por pastores haitianos. Esas iglesias normalmente tienen muy escasos recursos y nosotros siempre hemos tenido un ministerio que se encarga de ayudar a esos pastores y de instrumentarlos. Normalmente cuando hacemos las conferencias por su causa, que se hacen una vez al año, siempre tenemos una cuota importante de pastores haitianos que vienen a recibir, y ellos siempre tienen un lugar especial en el auditorio. Tenemos traductores para ellos y tenemos siempre un almuerzo que lo incluye, porque sabemos que muchos hacen un sacrificio, que vienen de distancia muy lejana a oír nuestra conferencia y no pueden irse a almorzar y volver. Entonces nosotros siempre nos encargamos de darle ese servicio. O sea, que la relación como iglesia, como ministerio con ellos siempre ha sido muy buena, y por eso nosotros estamos ahora pensando en que nuestros recursos sean traducidos al creol. Uh-huh. Muy bien. Ya comenzamos a cerrar entonces. Mi hermano Juan, ¿estás por ahí? Juan, sí, ahí estás. No se escucha, Juanito. Dele volumen. ¿Ahora sí, Juan? No lo escucho. A ver, ¿estarías por Conrec? ¿Conrec? Sí. No te tenemos acá, Juanito. Hola. No lo escuchamos. Ya, vamos a esperar un poquito entonces. Así es. Pastor Patricio, cerramos este tiempo entonces. Sí.
Bueno, primero que nada, le hemos hecho tantas preguntas a nuestro hermano Reinaldo en este día. Yo no sé si había recibido tantas preguntas, pero cada una de ellas representa un poco la admiración que tenemos por el ministerio que ustedes tienen ahí, ¿cierto? En su hermoso país y que ha sido de tanta bendición. Y también representa a algunas cosas que suceden aquí en Chile con respecto a ministerios de importancia como ustedes. Queremos agradecerle, estamos muy motivados por lo demás. Las enseñanzas del pastor Miguel Núñez siguen atravesando nuestro corazón. Sabemos que el Señor lo ha tomado a él en este tiempo para no solamente, como decía nuestro hermano Pepe, ser un referente, sino que para que hayan también otros pastores, otros líderes que emerjan, ¿cierto?, en la gracia del Señor, en la consolidación de las Escrituras, a fin de crear creyentes, voy a usar ese término, o levantar creyentes que sean maduros en la fe, ¿cierto? En una sociedad donde se ha caracterizado mucho el surrealismo o la subjetividad con respecto a la vida cristiana, qué bueno es saber que hay ministerios que lo único que pretenden es que cada uno de nosotros vivamos la vida de Cristo, guiados por el Espíritu Santo y sometidos, ¿cierto?, a la voluntad del Señor. Así que nosotros estamos muy agradecidos con usted, hermano Reinaldo, muy agradecidos. Gracias. Para mí es un privilegio haber compartido con ustedes y saber que a través de ustedes puedo llegar a tantos hermanos chilenos que quieren saber de nuestro ministerio. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Ahora sí, Juanito, Ahí sí estamos, hermano. Ahora te escuchamos. Sí. Eso. Sí, faltaba el botoncito del Phantom acá. Ah, ya. Pero bien, agradecido. También, antes de pedir, hermano Reinaldo, dentro del último trabajo que han estado realizando con el pastor Miguel, lo que es la teología palabra por palabra. Quizás compartirnos un poquito ahí para dejar enganchados a nuestros hermanos y puedan buscar y estar escuchando eso que está en el canal de YouTube también. Sí, eso es el último, por decirlo así, producto que hemos lanzado, que es palabra por palabra. Nosotros pensamos que hay muchos términos que la oveja normal lo oye en un sermón y simplemente se queda pensando, ¿qué habrá querido el pastor cuando dijo dispensación? ¿Qué habrá querido decir el pastor cuando dijo propiciación? Y son términos que quizá lo ha oído tanto, pero nunca se ha atrevido a preguntarlo. Y a lo mejor no son términos tan complicados, quizás suenan complicados. Y se nos ocurrió entonces hacer cápsula donde el pastor Miguel aborde esos términos teológicos y en 2, 3, 4 minutos puede explicar a qué se refiere. Entonces hemos comenzado a hacerlo. Ya tenemos unos 13 o 14 cápsulas en el aire, vamos a seguir haciéndolo. Y lo que queremos es eso, tratar esos términos que se mencionan mucho en un sermón, en una clase, y que el cristiano no se atreve a preguntar porque cree que va a pasar por vago o por bruto o por neófito, y simplemente queremos darle esos términos a toda la iglesia. Sí, hay tiempo y hay material bastante para enseñanza. Así como lo compartían anteriormente, el instituto está a las puertas abiertas a quien quiere estudiar. Muy buen instituto. Tenemos varios conocidos y hermanos acá estudiando también. Así que bendecimos al Señor, damos gracias por este tiempo, por esta disposición de poder compartir con nosotros, de conocernos un poco más, que los hermanos, los auditores también sepan quién está detrás del Ministerio de Integridad y Sabiduría, cómo se conforma en sí. Así que bendecimos al Señor y agradecemos por este tiempo, mi hermano amado. Así que estamos ahí en contacto, a disposición de ustedes. Seguimos transmitiendo también el material que nos envían, que puedan compartir con nosotros. Amén. Repetirle que estamos a su orden en nuestra página web www.integridadysabiduría.org. Es una página, un portal donde hemos recogido más de 3,000 recursos en audio y video sobre enseñanzas, todas dirigidas a instrumentar al cristiano. Así que puede consumir todos esos recursos que son totalmente gratuitos, y cualquier pregunta solamente tiene que darle al botón de contactarnos y con mucho gusto responderemos cualquier inquietud que nosotros podamos responder. Estamos a su orden, y otra vez darle las gracias porque ustedes han usado sus medios para transmitir nuestros recursos. Para nosotros es un privilegio y sabemos que el pueblo de Dios va a disfrutar de estos recursos siempre y cuando medios cristianos como ustedes tengan la disposición de nosotros de ser canales de repercusión de nuestro mensaje. Así que para nosotros, desde esta pequeña isla del Caribe, siempre estaremos muy agradecidos.
Muchas gracias. El hermano Reinaldo Logroño del Instituto de Integridad y Sabiduría ha estado con nosotros en esta oportunidad. Que Dios le bendiga mucho y siga prosperando, amado. Así es. Amén. Bendiciones. Nosotros nos despedimos con el pastor Patricio, hermano Juan. Así es. Hasta la próxima entonces. Que el Señor mañana. Nos siga prosperando y nos encontramos mañana si Dios lo permite. Bendecidos.